Me convocaron a hablar de pastoreo de sorgos diferidos con el objetivo de mostrar una herramienta que permitía, como vieron en la charla anterior básicamente, llegar con la vaca en buena condición corporal a un momento clave que es el parto. Así que les voy a contar experiencias. La mayor parte de lo que vean acá está hecho en campos de productores. No tenemos estación experimental en la agencia de Olavarría y algunos trabajos por ahí un poco que requeríamos una búsqueda de información un poco más específica en la chacra del Ministerio en Blanca Grande o trabajos robados a algunos compañeros. Así que bueno, la idea es hacer, esto va a ir rapidísimo, un poquito de historia y voy a hacer punto en este foco, en este punto, elegir el tipo de sorgo y el manejo del pastoreo, sobre todo en función al momento del pastoreo. Y después brevemente algún impacto en el sistema y algunas consideraciones finales. Esto es un trabajo que está hecho para la zona nuestra, Olavarría, Juárez, La Prida, La Madrid, hace unos años. Acá está marcado lo que producen el ciclo completo ganadero de nuestros partidos, 103 kilos de carne. Podríamos esperar 170 grupos de productores con asesoramiento integral como Cambio Rural y CREA logran estos valores. Tenemos una diferencia del 61% y eso para el partido de Olavarría son 35 millones de kilos de carne en un partido de 700.000 hectáreas. ¿Y cuáles son las problemáticas concretamente de la cría vacuna? La primera es que en un año como este nos agarra bastante cargados, no porque la carga sea mucha por sí, sino que es mucha en función a la disponibilidad de recursos forrajeros. Cada vez nuestros sistemas, ante situaciones como esta, dependen más de los cultivos anuales. Tenemos malas pasturas y campos naturales a la salida de los inviernos. Si venimos mal con la vaca al parto, después nos cuesta horrores levantarla. Esto es común para todos. Cada vez tenemos más problemas para los recursos humanos y el trabajo en el campo. La producción de carne en cría con este contexto es de alrededor de 85 a 90 kilos y para hacer un kilo de ternero necesitamos 44 kilos de materia seca. Imagínense si en un feedlot lo hago con 8 o 9, un pollo lo hago con 2, un pescado con 200 gramos, estamos mal como sistema de cría. Y el principal problema que tenemos definido para la zona es este, como les contaba, es la mala condición corporal de las vacas al parto. Yo acá los voy a poner en un problema porque yo lo que hablé, tomé escalas de 1 a 5, José habló de 1 a 9, pero voy a tratar de que me lo entiendan. Este es el gráfico de oferta y demanda del partido de Olavarría de la cría, tenemos en promedio 0,63 vacas, estos son los recursos forrajeros, 80% siguen siendo campos naturales, 15% de pasturas y 5% de verdeos, y siempre tenemos el huequito entre la curva que tenemos, la verde que es la oferta y la naranja demanda, que es en el invierno. Algunos veranos críticos también tenemos problemas diciembre y enero. Entonces, bueno, en invierno siempre tenemos el problema de la falta de pasto. ¿Qué buscamos con los cultivos diferidos, sorgos o maíces? Primero, lo que primero esperamos es tener una alta producción de pasto, buen aprovechamiento con el manejo. El objetivo fundamental, como les contaba, es llegar con la vaca en buena condición corporal al parto, que sea de bajo costo. Hay alternativas que son técnicamente, ecológicamente, económicamente no, pero cierra el ciclo mejor, por ejemplo, ensilando los sorgos, pero una de las cosas que tiene esta tecnología es que es de bajo costo y básicamente lo que buscamos es pasar el invierno. Perdón por el apuro. Un solo comentario de por qué nosotros nos inclinamos por los sorgos y no por los maíces. Estamos haciendo ganadería de cría en ambientes con restricciones desde el punto de vista de suelos y de clima, con lo cual el sorgo tiene ventajas competitivas sobre el maíz. Es por eso la decisión. En ambientes sin limitantes probablemente el maíz compita de igual a igual y tenga la ventaja de la posibilidad del control de malezas que hoy el sorgo no lo tiene. Tipos de sorgo. No todos los sorgos son iguales al momento de pensarlos como diferidos. Acá yo lo que hice unos dibujitos así medio de chicos, donde estamos con los graníferos,
¿sí? En una punta de la base genética, y en la otra punta de la base genética tenemos los sorgos, los que usamos para pastoreo en el verano. Estos sorgos tienen por lo menos la mitad del peso de la planta es grano, y estos tienen entre el 5% y nada, los que no florecen. Y entre medio tenemos dos candidatos que son interesantes, porque mezclan, estos niatos tienen la mejor relación volumen-calidad, ¿sí? Probablemente produzcan un poco menos que los forrajeros, pero con una calidad muy superior, y tengan un poco menos de calidad en algunos momentos del año con respecto al granífero, pero producen mucho más pasto. Así que nuestra recomendación es ir por este tipo de sorgos. Simplemente un comentario. Cuando ustedes están acostumbrados a hacer sorgos forrajeros que se siembran 15, 18, 20 kilos, lo que estamos buscando son 500, 600 mil plantas por hectárea. Cuando yo hago un sorgo para picar, para diferir o para grano, las densidades de siembra son mucho menores, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para un silagio diferido, estamos hablando de entre 6 y 10 kilos para conseguir 140.000 plantas por hectárea en ambientes con muchas limitantes o suelos soberos, o un poco el doble de plantas en suelos un poco mejores. Y eso lo logramos con 8 o 10 kilos de semilla. Acá hay distintos sistemas de siembra. En general, en la zona los productores han optado por hacer los sorgos para picar con los tubos tapados por medio con la sembradora de fina. Y básicamente lo que pasa es cuando yo me voy de mambo con la densidad de siembra, además de gastar un fangote más de plata, porque estos sorgos valen el doble que esto, la bolsa, se siembra la mitad. Pero además, cuando yo siembro una densidad adecuada, ¿sí? Si este es un corte del tallo, lo que está en azul es la médula, que ahí es donde están los carbohidratos solubles. Cuando yo pongo muchas plantas por hectárea, lo que me pasa es que las plantas se hacen finitas y largas, y proporcionalmente tienen mucho más tejido de afuera, el duro, el que cuesta masticar, que azúcar en la médula, que es donde está la calidad. Una de las cuestiones que siempre se discutió fue, pero del grano aparece un montón en bosta, ¿cuánto se aprovecha? Este es un trabajo que se hizo hace unos años en el INTA de Balcarce, donde, acá está el consumo de sorgo. Normalmente cuando doy grano de sorgo en comedero, se desperdicia alrededor del 65-70%, solamente se aprovecha el 30 y pico. Cuando yo lo doy con el resto de la planta, como es un diferido, con las estructuras de la panoja y con algo de fibra que levanta la vaca, ocurre que tenemos un 33% digerido, ¿sí? Un 32% que se ven las bostas del grano, pero que no tienen el almidón, con lo cual la vaca lo usó, el rumen, utilizó y le sacó el almidón, y un 35% sigue sin digerir, ¿sí? El manejo del pastoreo. Disculpen la velocidad. Todos los sorgos los podemos usar para diferir. Ahora, el comportamiento y los resultados que voy a tener no son siempre los mismos. Este es un sorgo horrible para diferir, sobre todo en pastoreos tardíos. Si se fijan en la estructura de planta, prácticamente no tiene grano, es pura caña, hojas muertas, y es un tipo de sorgo que además no tiene carbohidratos solubles en tallo, con lo cual no puedo esperar maravillas de esto, sobre todo en pastoreos tardíos. Este es un lindo sorgo para digerir, ¿sí? Son materiales más modernos, tienen una proporción de panoja importante, 25-30%, tienen carbohidratos en tallos. Ese es un material a tener en cuenta. Acá, respecto al momento del año, este es un sorgo silero, bastante parecido al que usan, por lo que me contaban ayer acá en el campo, en dos momentos del año. Y obviamente esto que veo yo acá es bastante distinto que esto. Y pastorear acá tiene implicancias que voy a tratar de ir contándoles medio rápidamente. Una de las cosas que pasa, si yo asumo un destete de fines de marzo, y sería el primer momento de pastoreo del sorgo, este es un sorgo doble propósito con alto contenido de azúcares en tallo. Acá está la digestibilidad de la planta, ¿sí?
En abril tiene 60%, después va cayendo poquito y después ya entre junio y julio se cae de manera importante. Llego a menos del 50%. Están bravos los vecinos. Este es el contenido de fibra de pared celular. 50% a 60%. Este material se hace cada vez más indigestible. O sea que con el correr del tiempo, la fracción indigestible de la planta es cada vez mayor. Este es el contenido de azúcares. Este es un sorgo de los que yo les contaba que tiene alto contenido de carbohidratos solubles en tallo, alrededor del 25% en abril, y a medida que la planta va envejeciendo, llega hasta el 10 o menos. Y fundamentalmente la proteína, que es algo que empezamos a tener en cuenta no hace muchos años, el sorgo de por sí es una planta de baja proteína. Si la dejo diferir y todo el invierno, llego a valores de 2%, 3% y no más que eso. Esto que yo le estoy contando, si yo entro a comer, por ejemplo, en este momento, ¿sí? Tengo limitantes, cuanto más tarde, tengo dos tipos de limitantes. Una, el tiempo de rumia. Estoy entregando un forraje de baja calidad que la vaca lo tiene mucho tiempo en el rumen, tarda en vaciarse. Eso es un tema físico-digestivo. Y el otro tema es una cuestión de espacio. Cuando la vaca está más preñada, la expansión ruminal obviamente es menor, no tiene espacio porque el feto está creciendo y ocupa el lugar. Con lo cual, si yo le estoy dando un forraje de mucha paja, de mucha fibra, de baja calidad, la vaca ni siquiera logra comer la cantidad por día que necesita. Entonces, la ventana de pastoreo óptimo, estoy hablando del punto de vista de la planta, sería abril, mayo, junio, porque a partir de ahí, de los sorgos hileros y doble propósitos con azúcar, empieza a caer la calidad drásticamente. Los sorgos forrajeros, la calidad empieza a caer ya desde acá, ¿sí? Ya a partir del mes de abril, mayo, todos los parámetros de calidad disminuyen. El único que aumenta es la fibra. Voy a mostrarle algunos datos camperos de campo de productores donde quiero lograr un acuerdo de que cuando hable de raciones o estadías, estamos hablando de algo que construimos con los productores para poder comparar situaciones. Entonces, una ración o estadías es la cantidad de vacas, cuántos días duran en ese lugar, dividido en la superficie, ¿sí? Acá no hay ni energía, pero simplemente, como durante muchos años visitábamos muchos establecimientos, era una manera de poder cotejar información rápida. Un ejemplo, 500 raciones, o estadías, correctamente dicho, es que yo puedo tener 100 vacas durante 50 días en 10 hectáreas. ¿Se entiende? Bien. Acá tenemos un gráfico que obtuvimos nosotros en el campo, en 3 o 4 años, visitando distintos establecimientos. Acá están los kilos de pasto que había de oferta y acá estaban las raciones obtenidas, van entre 5 a 9.000 por acá, y acá están las raciones. Esto nos daba que más o menos una ración o una estadía eran entre 11 y 12 kilos por vaca, de las cuales las vacas comían 9 y desperdiciaban 2,5 o 3. O sea que estamos hablando de que el forraje que tenía podía usar el 70 y el 30 se desperdiciaba. Este es un trabajo hecho ya en el experimental de Balcarce, donde estimaban consumo en jaula, con bolsas y toda la historia. Lo interesante acá es que una vaca tiene la capacidad de comerse asignaciones de 12 kilos, 11 kilos de grano, ¿sí? Y cuando lo comía en planta entera, el total de la planta que se le asignaban 12 kilos, comía 9. Ya cuando la planta no tenía granos, como esos sorgos que perdieron el grano o porque se lo comieron los pájaros o porque producen poco, uno le podía asignar 12 kilos, pero el consumo de materia seca de las vacas era de 6. Algo parecido a los rollos, famosos rollos de agropiro de la Reserva 6 de Balcarce. Es decir, que estaban bastante por debajo del consumo potencial. Entonces, cuando voy en pastoreos tempranos, ¿sí? De planta entera, cuando asigno 12, me van a comer 9, pero acuérdense de los sorgos que empiezan a perder calidad a partir del mes de junio.
O sea que ya mi periodo de pastoreo lo estoy ubicando abril, mayo, junio, en el mejor de los casos. Cuando yo pierdo calidad, me paso a este lado de la columna, ¿sí? Donde del total que asigno, la vaca puede consumir la mitad de la asignación, pero además de baja calidad. ¿En qué andamos ahora para ir terminando? Como corresponde, la propuesta que nosotros hicimos a los productores no la aceptan. Entonces, ante las propuestas de pastoreos temprano, ¿qué hacen los productores? Lo que tienen que hacer. Se lo guardan para el final, lo usan tarde. ¿Sí? Entonces, como las plantas empiezan a tener algunas deficiencias, las vacas algunos problemas, pero sobre todo, como les mostró José ahí a lo último, la progenia también, empezamos a hacer algunas experimentaciones e inventos medio raros. Lo primero que queríamos ver era si el genotipo era igual comido temprano o tarde, si variaba en pastoreos tardíos básicamente poner un sorgo doble propósito o un sorgo silero azucarado. Eso lo hicimos este año en la chacra de Blanca Grande, en sorgos que produjeron en promedio 14 toneladas de materia seca, donde el silero tenía 60% de tallo, 30 de grano, el doble propósito tenía 50 de grano y 33 de tallo. El material que elegimos acá era un sorgo que tenía alto contenido de carbohidrato en tallo y este era un grano colorado oscuro, porque como teníamos que llegar tarde, lo teníamos que preservar de los pajaritos. Metimos 38 vacas de cada lado. Bueno, asignábamos 20 kilos de materia seca por vaca y por día, ¿sí? 20 kilos de los cuales se comían 9 o 10. Y trabajamos con parcelas de 4 días. Acá está mostrado cómo íbamos armando las parcelitas. Los resultados que obtuvimos, las vacas ingresaron con una condición corporal cercana a 3, 5 en la escala de 1 a 9 que les decía hoy José, ¿sí? Lo ven acá. El 28 de mayo y salimos el 30 de julio, ¿sí? Acá está en azul el silero y en naranja el doble propósito, salimos medias parecidonas. Acá hay algunos indicadores que se miran para determinar la condición corporal. Esto da en promedio entre 2,5 y 3. En definitiva, lo que no tuvimos acá, diferencias entre fechas y entre materiales. O sea, las vacas entraron buenas y las pudimos mantener en buena condición corporal para el parto, en pastoreos tardíos, y las que comieron el silero con alto contenido de azúcar y el doble propósito. El otro tema, nuestra preocupación durante muchos años fue llegar con buena condición corporal al parto. Y hace un tiempo atrás, ahí José mostró algunos datos de Long, bueno, nuestros compañeros del INTA Cuenca El Salado comenzaron a ver que cuando uno restringía la nutrición proteica, sobre todo en los 2 o 3 últimos meses de gestación, a pesar de que la vaca estuviera en buena condición corporal, el que pagaba ese déficit era el ternero. En peso al nacer, en peso al destete, en entrada de la edad de la pubertad y en calidad de carne finalmente, área de ojo de bife y en algunas cuestiones. Entonces nos metieron otra complejidad más. En nuestra zona, al menos en nuestra zona, los diferidos entraron y se adoptaron porque eran fáciles de manejar. Una persona con un caballo, una vez por día, una vez cada 2 días, podía hacer el trabajo. Cuando uno empieza a pensar que además la vaca, como está comiendo tarde un sorgo diferido o un maíz diferido es lo mismo, tiene que incorporar proteína, ya tiene que empezar a otra estrategia de trabajo, todos los días hay que dar de comer 1 o 2 veces, y deja de ser práctico. Entonces empezamos a pensar en vez de darle a frechillo o grano de soja o lo que sea en comedero, algunas alternativas para que la vaca tuviera acceso a ese forraje que ya perdió calidad y algo de verde. Esta es la más fácil. Si yo tengo un lote donde doy sorgo, y en la zona nuestra, las lomitas donde hacemos los sorgos los recortamos, entonces siempre nos queda un pedazo de bajo al lado. Si yo organizo los pastoreos en este sentido, empiezo todo sobre sorgo y cuando voy llegando al final le empiezo a habilitar para el campo natural o el agropiro, lo que tenga, que verdee un poco también. Esa es la clásica nuestra.
La otra, que es el modelo de los chicos de la experimental de Chascomús, ellos lo que plantean es 2/3 de sorgo, 1/3 de avena, sembrado de esta manera que ven aquí. Aquí está el molino. Se siembra, supóngase, si tengo 10 hectáreas, las 7 hectáreas de sorgo, así, y las 3 de avena así. Entonces yo arranco en pastoreos frontales desde acá para allá, la vaca empieza a comer solamente sorgo, y a medida que empieza a aumentar los requerimientos en proteína, el mismo rolín, el mismo carretel que voy cambiando, me lo está asignando. El problema de esto es que obviamente, si yo trabajo en parcela de 3 o 4 días, los 2 o 3 primeros días las vacas comen la avena y dejan el sorgo, ¿sí? Pero es una manera bastante piola y práctica de no complicar el manejo de los pastoreos. El anteaño, perdón, en la Chacra Blanca Grande, una empresa nos dio un producto para probar, a ver qué pasaba. Es una melaza líquida enriquecida con urea, o sea, tiene una fuente alta de nitrógeno no proteico y tiene una alta digestibilidad porque tiene alta energía. Y armamos un modelito, un ensayo con 25 vacas de cada lado, también asignándole 20 kilos de vaca, 20 kilos de materia seca de sorgo. Los 20 kilos es porque la vaca no tiene restricción para elegir comida, ¿sí? Y le armamos parcelas de 3 días. ¿Tenés el videito? Lo vamos a cortar. Acá van a ver el comedero. El comedero en este caso era un tambor de 200 cortado al medio, con 2 ruedas de cortadora de pasto de plástico. Dale nomás. Y ahí nos costó como 10 días que las vacas agarraran viaje, pero ahí empezaron a comer. Esto fue en el invierno de 2017. Hay bastante agua en el piso. Ahí se ve al fondo se ve las parcelas pastoreadas. El callejón estaba acá al medio. Las de aquel lado no comían. Y está así. Ahí a ver si hay un paneo general. Bien. Allá se ve el sorgo, un silero. Y ahí están los 2 tratamientos de vaca, ¿sí? Los que comían y los que no. Listo, lo sacamos nomás. Bien, ¿qué resultados obtuvimos con eso? Bueno, esos eran los sorgos. Lo que vimos fue que las que se suplementaron con eso, digo eso, podría decir la marca comercial, pero bueno, consumieron más forraje y además de la melaza enriquecida, no fue muy significativa, pero en total consumieron más forraje. Lo otro que vimos es que aprovecharon mejor el forraje que estaba disponible, ¿sí? Vimos diferencia en la condición corporal. Las vacas arrancaron con 2,8, las dos no había diferencia, fueron elegidas las vacas. Las testigos perdieron y las otras ganaron, y hubo diferencias significativas al final del ciclo. En el intermedio no. Desperdiciaron menos forrajes, 2.200 las que comieron, 2.200 kilos de materia seca, las que comieron el suplemento, 3.500 no, las que no comieron. Acuérdense, estamos hablando de un sorgo de 12, 13 y 14 toneladas de materia seca. Otros resultados, los chicos que trabajan en toda la parte metabólica de vacas de Cuenca del Salado, hicieron, por un lado, contenido de magnesio en sangre. Lo que veíamos en rojo, las vacas suplementadas con Nutrilink, tenían mucho menos contenido de magnesio en sangre. Estábamos al borde en un momento de algún problema de hipomagnesemia severa. Arrancaron las dos. Bueno, las vacas, las que estaban las testigos, las que no comieron, se mantuvieron. Las otras disminuyeron y era muy significativa la diferencia. Y eso estaba explicado por el contenido de urea en sangre. Yo no soy veterinario, estoy poniendo en mi boca los resultados que obtuvieron la gente que investiga en esto. Entonces, ojo a tener en cuenta cuando se usa este tipo de suplemento. Yo creo que este año comercialmente ha salido este mismo producto enriquecido con hidróxido de magnesio. Es interesantísimo porque es muy palatable en aquellos campos que tienen problema para dar sales por el agua, por el pasto, por lo que sea. Es interesante verlo como estrategia para que las vacas tengan acceso a las sales.
Acá hice un costo de alimentación a precios de hoy. Las vacas que no comieron nada nos costaron 9,40 por día, 684 el costo del sorgo. Y el suplemento este que se agregó, consumiendo 1,2 litros por vaca por día, dio 13 pesos por día y por vaca casi 1.000 pesos en los 73 días que duró el ensayo. El gran problema que tiene esto es la logística. Como producto está bueno, es interesante, hay que seguir estudiándolo, pero es un producto que es como una miel líquida, que es bastante engorroso retirarla, transportarla, almacenarla en el campo y después distribuirla a los comederos. Si resuelven ese tema, creo que es un tema interesantísimo el producto. Y para ir terminando, los impactos que hemos tenido en el sistema, acá hay unos cuantos años, tenemos algunos más, pero lo interesante de esto es que a pesar de la sequía, había productores que tenían 700 raciones. 700 raciones me alcanzan 1 hectárea para mantener 700 vacas un día. Que en general la condición corporal al parto la pudimos mantener en adecuada, que eso dependía de la condición corporal de cuando iniciábamos los pastoreos, del momento del pastoreo, si nos anticipamos es mejor, y también influye el tipo de sorgo. Y esto es lo que nos pasaba, era con un 7% de la superficie, el bache ese de invierno, los diferidos estaban en condiciones de cubrirlo. En planteos de cría de la zona, de los de 70, 80, 90 kilos que hablamos, la incorporación del sorgo o de cualquier suplemento que me permita superar el invierno, automáticamente me pone en otra escala de producción, 100, 130 kilos. Los planteos que ya están en esos kilos de producción, el uso de diferido los estabilizó, los hizo bastante estables a través de distintos años. Definitivamente no es una buena opción cuando yo voy a buscar producciones de carne superiores a los 120, 130 kilos, porque ya empiezo a competir con el verdeo de invierno que puedo hacer por el largo tiempo de ocupación del lote que tiene. Y para terminar, algunos problemas asociados al uso del sorgo. En la zona de Olavarría nos hicimos famosos por la intoxicación en los tambos, en la sequía del 2010. Tengan en cuenta eso. El empacho en vacas hambriadas, sobre todo en las primeras parcelas, cuando van a sorgos con mucho grano. Tengan cuidado con eso. A veces le han pasado factura al sorgo por intoxicaciones y muchas veces había sido el gramón que no podemos controlar adentro de los sorgos. Y esto para tener en cuenta, no para generar ningún tipo de lío, que ya los tenemos, sino que cuanto más diferidos y menos calidad tengan los forrajes, más emisión hay de metano a la atmósfera. Con los diferidos pudimos concentrar vacas, llegar en buena condición corporal al pasto. Al sacar presión de los lotes por concentrar las vacas, tenemos más pasto a la salida del invierno, que no es lo mismo cualquier sorgo, eso ténganlo en cuenta. Ajustar el manejo al momento de pastoreo y tengan en cuenta lo que les contábamos sobre el impacto que tiene la falta de proteína en el feto, no en la vaca, porque no lo vemos definitivamente. Que con poca superficie es fácil de manejar, tiene bajo costo, y la contra es el tiempo de ocupación del lote. Muchísimas gracias, disculpen el apuro. Muchísimas gracias, Paulo Recabarren.